El hombre estaba sentado en los escalones del patio trasero del supermercado, fumando. Acababa de ayudar a descargar el camión, por lo que recibió un buen pago y este cigarrillo. El hombre no era demasiado joven, pero tampoco era viejo, tenía 50 o 55 años. No sabía exactamente su edad, ni siquiera su propio nombre. Aquí todos lo llamaban el profesor, por su amor a la lectura y su elocuencia. Y el hombre realmente disfrutaba leyendo periódicos, revistas y a veces incluso libros encontrados en la calle, los leía ávidamente, deleitándose con esta actividad. De todos los años que el profesor había vivido, solo recordaba los últimos 7. De repente se encontró caminando por la estación de tren de una ciudad desconocida y no entendía en absoluto quién era, de dónde venía o cómo había llegado allí. Le dolía la cabeza, el hombre sintió un enorme chichón en la nuca. Chichón, qué palabra tan inteligente. ¿De dónde la conocía, y por qué había olvidado su nombre? ¿Cómo era posible algo así? El hombre estaba vestido lo suficientemente bien, pantalones, un suéter elegante. En los bolsillos encontró algunos billetes, pero no había documentos que pudieran identificarlo. El ruido en su cabeza se calmó, sus pensamientos se volvieron más claros, pero la memoria no regresaba. El hombre continuaba caminando por la ciudad desconocida, sin reconocer nada a su alrededor. De repente, su mirada se posó en un gran edificio de la comisaría. Aquí era donde él necesitaba estar. Seguramente allí podrían ayudarle los policías. El hombre entró y trató de explicar lo que había sucedido. Un joven oficial de policía escuchó atentamente la historia del hombre que había perdido la memoria. Así es como procederemos, decidió el hombre de uniforme. Ahora vamos a tomarle una fotografía, tomar sus huellas dactilares, lo ingresaré en la base de datos de personas desaparecidas. Solo le quedará esperar. Si alguien lo está buscando, o si hay coincidencias, lo averiguaremos rápidamente. Su tarea es venir aquí periódicamente y verificar los resultados. Muy bien, muchas gracias. ¿A dónde debo ir ahora? ¿Dónde puedo pasar la noche? ¿Qué debo hacer en general? En nuestra ciudad hay un refugio bastante bueno para personas sin hogar. El policía escribió la dirección en una hoja y se la entregó al hombre. Aquí tiene, viva allí por el momento. El profesor salió de la comisaría con una nota en la mano y una gran esperanza en el corazón. Encontrar un refugio en una ciudad completamente desconocida, y además en un estado de estrés, no era tarea fácil. El dolor de cabeza volvió a él. El hombre, con sus pantalones evidentemente no baratos, se sentó directamente en el suelo en el parque cercano a la comisaría. Necesitaba tomar un respiro, reunir sus pensamientos y luego preguntarle a alguien por direcciones. Ocupado con sus propios pensamientos, no se dio cuenta de cómo se le acercaba un mendigo. Su barba lucía sucia y descuidada, sus ojos azules observaban con atención y curiosidad desde debajo de cejas espesas. «Perdón por molestarte, ¿podrías ayudarme?» «No he comido en 2 días», dijo el mendigo. El hombre se volvió desconcertado por la voz y asintió. Extendió 2 billetes de $10 al mendigo. No pensó en que pronto él mismo podría necesitar ese dinero. Le parecía que lo encontrarían pronto o que recuperaría la memoria, y claramente, ese dinero le era más necesario al mendigo. «Gracias», se alegró el vagabundo y se sentó junto a él, aún observando al extraño hombre bien vestido. «¿Por qué estás sentado en el suelo, en medio del polvo y la suciedad?» «Tengo problemas muy grandes», confesó el profesor al desconocido. Por fin, alguien mostraba interés por él. Él le contó a aquel vagabundo todo lo que le había sucedido. «La historia es triste, pero te diré una cosa segura, ni siquiera pienses en ir a ese refugio», dijo el sin techo. El hombre miró a su interlocutor con interrogación, y el otro aclaró. «Algunas personas lograron escapar de allí. Es una pesadilla, se burlan de los vagabundos, los usan como mano de obra gratuita, los golpean, no tienen ninguna libertad. Algunos desaparecen sin dejar rastro, y nadie los busca. ¿Quién necesita a los indigentes? Es un lugar espantoso», estuvo de acuerdo el hombre. «Y además, tienes problemas en la cabeza», observó el vagabundo. «Has perdido la memoria. Podrían incluso internarte en un hospital, y de allí es casi imposible escapar. Tendrías que pudrirte allí el resto de tu vida. No, es mejor la libertad». «Pero, ¿qué debo hacer entonces? ¿Vivir en la calle? No creo que pueda hacerlo». «Ven con nosotros, tenemos algo así como una comunidad», ofreció el sin techo de inmediato.
Estamos bien, especialmente si sigues las reglas y obedeces al líder. Así, el hombre se convirtió en uno de los vagabundos que vivían en un edificio sin terminar en las afueras de la ciudad. Fue aquí donde recibió su apodo, el profesor. En la comunidad de personas sin hogar, existía una clara jerarquía, todos seguían reglas simples y comprensibles. Las transgresiones se castigaban con el destierro. Y sobrevivir en la calle por cuenta propia era prácticamente imposible. Por lo tanto, la gente se esforzaba por mantener el orden establecido. Principalmente, residían en un gran salón bajo el techo. Cada uno tenía su propio colchón, almohada y manta. Todos los días, los sin hogar salían a trabajar, algunos pedían limosna, otros recogían basura en el vertedero, buscaban algo que pudiera generar algo de dinero, papel, metal, madera, cualquier cosa valiosa. A veces, ayudaban a los cargadores en su trabajo en la ciudad, a cambio de un pago. Todo lo que lograban ganar se depositaba en un fondo común por la noche. El líder, un hombre fuerte con una mirada aguda, que había terminado en la calle debido a las maquinaciones de su ex esposa con su apartamento, supervisaba la distribución de recursos. Cada persona aquí tenía su propia historia complicada. La gente disfrutaba contándolas, compartiendo sus experiencias. El profesor también deseaba participar en esas conversaciones, pero por más que lo intentaba, no podía recordar nada de su vida pasada. Visitaba regularmente la comisaría, al principio todos los días, luego con menos frecuencia. Después de 5 años, esas visitas se redujeron a 2 o 3 veces al año. En la comisaría ya lo conocían e incluso lo esperaban. A veces, los policías le servían café o le daban dinero. El educado vagabundo, con un habla elocuente y un destino difícil, ganaba el afecto de la gente. Sinceramente querían ayudar a este hombre desafortunado, buscaban a sus familiares, pero no obtenían resultados. Después de pasar 7 años en la calle, el profesor había experimentado mucho. Ahora llevaba a sus espaldas numerosos enfrentamientos con otros vagabundos, enfermedades graves que casi le arrebataron la vida y hambre. Uno de los mayores peligros para los vagabundos eran los adolescentes. Algunos de estos jóvenes se aprovechaban de los desposeídos, a quienes ni siquiera consideraban personas. A veces, en la ciudad ocurrían historias realmente horribles en las que los sin techo se convertían en víctimas de estos jóvenes. Por lo general, la policía no molestaba a los vagabundos, a menos que los lugareños se quejaran. Pero había ocasiones en las que se cometía un crimen en la ciudad y se necesitaba un culpable, y entonces los sin techo intentaban ser más cautelosos. Después de todo, a menudo uno de ellos se convertía en el chivo expiatorio. La temporada invernal era la más difícil para ellos. El frío los obligaba a trasladarse durante varios meses de su hogar ya establecido y familiar a sótanos o túneles. Allí habitaban ratas y arañas, y los vagabundos eran constantemente ahuyentados, pero al menos podían calentarse junto a las tuberías cálidas. Sin embargo, no muchos sobrevivían el invierno en esas condiciones. Algunos morían de hambre, otros de enfermedades. El profesor tuvo que despedirse más de una vez de sus compañeros en la desgracia. Pero la comunidad siempre se reponía con nuevos vagabundos, pues había muchas personas con historias complicadas. La vida en la calle templó al profesor. Se encontró con actos de bondad y crueldad injustificada en repetidas ocasiones, y según creía, aprendió a entender a las personas. Ahora, el hombre ya no temía perderse como lo hacía hace 7 años. El profesor se había acostumbrado a su situación, y las esperanzas de reunirse con su familia cada vez eran menores. Si lo estaban buscando, habría dado resultados en estos años. Es difícil existir sin saber absolutamente nada sobre uno mismo, cuál es su profesión, dónde vivía, qué le había sucedido, por qué perdió la memoria. A veces, el profesor incluso temía descubrir la verdad sobre sí mismo. ¿Y si había hecho algo terrible e irreparable? Pero el líder, ahora su fiel amigo, solo se reía. ¿Qué podrías haber hecho? Eres la persona más amable y decente que conozco. De hecho, el profesor notaba que no era ajeno a la compasión. Siempre intentaba ayudar a los demás, nunca se peleaba con nadie. Por eso lo querían y respetaban aquí. Y ahora el profesor se alegraba de lo que traería una buena pesca a sus amigos, le habían pagado una buena cantidad por descargar el camión, todos estarían contentos. Después de todo, se avecinaba un invierno difícil para los sin techo, así que era hora de hacer acopio. Mientras aún vivían en el edificio inconcluso, ya estaba haciendo frío,
pero la hoguera que ellos mismos habían construido aún los protegía de las heladas nocturnas. Al mismo tiempo, todos entendían que pronto tendrían que mudarse a los sótanos. Y la vida allí no era tan agradable como en el espacioso edificio abandonado. Pero ¿qué se podía hacer? De lo contrario no podrían protegerse de los próximos fríos. A la mañana siguiente, al distribuir las tareas, asignaron al profesor al vertedero. A diferencia de otros sin techo, a menudo lograba encontrar algo valioso, o más bien, podía reconocer lo valioso. Una vez incluso encontró un jarrón antiguo con una grieta en el costado convexo, pero sin duda era muy valioso, del siglo XVIII cercano. ¿De dónde sacaba el profesor ese conocimiento? Él mismo no lo sabía, pero resultó estar en lo correcto. En la tienda de antigüedades se alegraron mucho por el hallazgo y le dieron al vagabundo un grueso fajo de billetes por él. El líder estaba satisfecho con la impresionante entrada de dinero, pero el hombre mismo sabía que el jarrón valía mucho más. Todo el día el profesor pasó en el vertedero, su mochila estaba pesada. Encontró muchas piezas de radio en buen estado, las cuales con gusto serían aceptadas en una pequeña tienda en el centro de la ciudad. Además, logró encontrar algo para leer por la noche. El día llegaba a su fin. El profesor ansiaba volver a casa, calentarse junto al fuego, y comer la sopa que sus amigos ya habían preparado. Pero el hombre no podía detenerse, porque la suerte lo acompañaba ese día. Encontraba cosas nuevas una tras otra, las cuales podría vender fácilmente mañana. Ya estaba casi oscuro, el viento comenzaba a soplar, el profesor decidió terminar su actividad. De todos modos, ya no podía ver nada, además, no tenía linterna. Pero de repente escuchó un sonido. El profesor prestó atención. En algún lugar cercano, un niño lloraba. El hombre distinguía claramente los sollozos y lamentos infantiles. «Alguien, por favor, ayúdame. Encuéntrenme, llévenme con mamá. Seré obediente, recogeré mis juguetes, comeré brócoli», sollozaba el pequeño. Por supuesto, el profesor no podía quedarse indiferente ante esta desesperada súplica infantil. Se dirigió hacia el llamado, esperando que la vista de un vagabundo no asustara demasiado al niño. ¿Y qué hacía un niño en un vertedero a esta hora? Por el tono de su voz, aún era muy pequeño. A lo largo de los años viviendo en la calle, el profesor había encontrado a menudo niños sin hogar, pero este claramente no era uno de esos casos. Finalmente, el hombre encontró al niño. Parecía tener unos 5 años. Estaba sentado en un montículo de basura, llorando amargamente. El niño estaba vestido con colores brillantes y bonitos, una chaqueta de moda, un gorro a juego, una gran bufanda con imágenes de personajes de dibujos animados, pantalones abrigados. Se podía ver que las prendas habían sido elegidas con amor y compradas en una buena tienda. Pero todo esto no salvaría al niño del frío de esa noche. Además del frío, había peligros, perros vagabundos hambrientos, personas malintencionadas. El niño no sobreviviría la noche solo, definitivamente no lo haría, ya estaba congelándose. Sus labios incluso estaban azulados, este síntoma no auguraba nada bueno. El profesor se acercó con cautela al niño. El pequeño se quedó callado, mirando con recelo la figura que se aproximaba desde la oscuridad. Desesperadamente intentaba entender quién estaba frente a él, amigo o enemigo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó el hombre. Trataba de hablar en voz baja, para que su voz sonara lo más suave posible. Me perdí en el mercado, o mejor dicho, huí de mamá. Ella comenzó a regañarme. Quería un juguete y mamá dijo que no había suficiente dinero. Le contesté groseramente y ella empezó a regañarme. Me enojé y corrí lejos de ella. No debes hacerle daño a tu mamá. Lo sé, pero a veces algo malo se apodera de mí, eso es lo que mamá dice. Estamos tratando de deshacernos de él. El niño comenzó a hablar apasionadamente sobre su vida, gradualmente calmándose. Cada vez confiaba más en el vagabundo. El niño creía que todos sus problemas quedaban atrás. Resultó que el niño huyó de su madre cuando fue con ella al mercado a comprar verduras. Al principio, se escondió intencionalmente de ella, pero luego realmente se perdió. Pero no pidió ayuda, decidió que encontraría el camino a casa por sí mismo. El niño se sentía culpable por haberle hecho daño a su mamá y haber huido, y quería corregir la situación por sí mismo. Hasta la noche, el niño vagó por la ciudad, se congeló, tuvo hambre, se cansó. Finalmente, terminó en el vertedero. Desde lejos,
confundió los montículos de basura con el montón de escombros cerca de su casa, donde se estaba construyendo, pero al acercarse, se dio cuenta de que estaba equivocado otra vez. Ya no tenía fuerzas para seguir adelante, así que simplemente se sentó en el montón de escombros y comenzó a llorar. Y el profesor escuchó ese llamado y vino a ayudar. Lo primero que debemos hacer es calentarte. El hombre se quitó la chaqueta, debajo llevaba otra chaqueta más delgada, solo que la estratificación en su ropa lo protegía del frío. Envolvió al niño en la chaqueta, lo levantó en sus brazos y lo llevó a su refugio. El líder, al ver al niño, se enfureció. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿Y dónde más lo llevaría? Estaba solo en el vertedero, congelándose, llorando, necesitaba calor urgentemente. David, así se llamaba el niño, disfrutaba del calor del fuego, mirando hipnotizado las llamas danzantes. No escuchaba la conversación entre su salvador y los otros sin techo. Deberías haberlo llevado a la gente y dejarlo allí. ¿No entiendes qué peligro nos traerá esto?, preguntaba el líder. No, no entiendo, respondió el profesor. El líder frunció el ceño. Está claro que este niño es de casa. Seguro que la policía de la ciudad lo está buscando. Si nos encuentran con él, nos culparán. No investigarán, necesitarán un culpable. Y entonces no podremos salir de la cárcel. Llévalo lejos de aquí, ahora mismo. Esto no es seguro. El profesor miró a David con pesar, ya se había quedado dormido, confortablemente abrigado por el calor del fuego. No quería despertar al niño dormido. Quizás podríamos dejarlo aquí hasta la mañana, sugirió. No, objetó el líder. El profesor tuvo que sacudir al niño. Al principio se asustó al ver el entorno desconocido, pero al recordar al profesor, se calmó rápidamente. Señor, llévame a mamá, de repente pidió el niño. Buena idea, sonrió el hombre. ¿Conoces la dirección? David pronunció con una frase memorizada el nombre de la calle y el número de la casa. Este lugar estaba a solo 3 cuadras de aquí. El profesor, después de 7 años, había estudiado bien la ubicación de las calles de la ciudad y sabía que el camino no llevaría mucho tiempo. De nuevo se encontraron en el frío. El hombre envolvió al niño en su chaqueta. Y él, sin prestar atención al viento frío, caminaba con una chaqueta ligera. Las calles estaban desiertas, no era sorprendente. Hay pocos que deseen pasear por un frío como este por la noche. Pronto vieron la casa correcta. El niño se soltó de sus manos y corrió hacia la puerta familiar, golpeándola con las manos y los pies. La puerta se abrió de inmediato, en el umbral estaba una mujer llorosa y pálida. Al ver al niño, ella lo abrazó de inmediato, y su cuerpo temblaba por los sollozos. El profesor comprendió que su misión había terminado. Ya estaba a punto de irse, pero la mujer corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. El hombre se sintió desconcertado. No sabía cómo actuar, así que simplemente la dejó llorar en su hombro. David estaba de pie allí mismo, sonriendo. La madre del niño invitó al profesor a entrar en la casa, le sirvió café y comenzó a preguntarle cómo había encontrado al niño. Luego se apresuró a llamar a su esposo y a la policía. Después de todo, toda la ciudad estaba en alerta. Era necesario informar rápidamente a todos que David había sido encontrado. Durante la ausencia de su hijo, sus padres habían pasado por mucho y habían reflexionado sobre muchas cosas. Y el pequeño culpable de todo ese alboroto ya estaba sentado tranquilamente en el sofá, viendo su programa de televisión favorito, como si nada hubiera pasado. Mientras la mujer realizaba todas esas importantes llamadas, el profesor observaba la habitación. Una casa limpia y espaciosa. Fue entonces cuando el hombre se dio cuenta de cuánto extrañaba la comodidad del hogar. Había una estantería llena de libros junto a la pared. Había muchos, clásicos, obras de autores contemporáneos, literatura técnica. De repente, llamó la atención del profesor un grueso volumen con una cubierta azul. Estaba sobre la mesa de centro. El hombre leyó el complicado título del libro, Métodos matemáticos en cardiología. Y justo allí estaba impreso el nombre del autor. Mauricio Rivera, profesor de ciencias físicas y matemáticas. Mauricio Rivera, ese soy yo, exclamó el hombre. Esta pequeña revelación dio un impulso al retorno de su memoria. Él realmente es un profesor. Ha pasado toda su vida trabajando en la academia médica, ha escrito muchos libros y artículos científicos.
¿Cómo pudo olvidarse de su pasión? Mauricio abrió el libro y en la primera página estaba su introducción y una foto. Era definitivamente él. La memoria regresaba, trayendo consigo nuevos hechos. Tiene una esposa y 2 hijos, un hijo y una hija. Hace 7 años todavía eran estudiantes. Ahora son adultos. No es de extrañar que no lo hayan encontrado. Después de todo, su familia vive en la capital, y él acabó en una ciudad muy alejada de ella. La mujer entró en la habitación, de inmediato se dio cuenta de que algo no estaba bien. El profesor, visiblemente alterado, le contó su historia. La mujer, aún recuperándose del impacto de la desaparición y el regreso de su hijo, se sentó en una silla cercana. Observaba atentamente al hombre sin hogar, estudiando su rostro. Usted me parecía familiar desde el principio. He estudiado todos sus trabajos, trabajo en el departamento de matemáticas en la universidad local, me formé con sus libros. Definitivamente es usted. ¿Cómo no lo vi de inmediato? Inmediatamente volvió a marcar el número de la policía, y les contó a los agentes sobre la nueva historia que se estaba desarrollando ahora mismo en su casa. Los policías inmediatamente verificaron la información. Mauricio Rivera fue reportado como desaparecido hace 7 años. Aún figuraba como desaparecido hasta el día de hoy. El hombre no pudo recordar los números de teléfono de su familia, pero los policías rápidamente encontraron sus contactos. La mujer le proporcionó su teléfono móvil, y Mauricio finalmente escuchó la voz familiar y llorosa de su esposa al otro lado. Ella lloraba al teléfono, ya no podía creer que su esposo estuviera vivo. Toda la familia había estado viviendo en la espera de que les llamaran y les dijeran que habían encontrado sus restos, y aquí estaba esta felicidad. Han pasado varios años. Mauricio ha regresado al trabajo. Resulta que durante 7 años de vagabundeo logró conservar todo el conocimiento acumulado y no perder su habilidad para los negocios. El hombre está recuperando el tiempo perdido a paso acelerado. Ahora lo tiene todo, una familia, un hogar acogedor, un trabajo que ama, comida, dinero. Esta historia causó un gran revuelo en todo el país. Resultó que, en el camino hacia la conferencia, el hombre fue víctima de unos malhechores. Intentaron quitarle el maletín con un teléfono costoso, tarjetas bancarias y dinero. Pero Mauricio se dio cuenta, en el maletín había documentos importantes, no podía desprenderse de ellos. Se desató una lucha. Ellos no querían víctimas, pero no tenían otra opción. Uno de ellos golpeó fuertemente al profesor en la nuca con algo pesado. El hombre perdió el conocimiento. Se llevaron el botín y se apresuraron a bajarse del tren en la estación más cercana. Así fue como Mauricio se encontró en la estación de tren. La vida poco común del profesor atrajo el interés de muchos, los periódicos escribían sobre él, su historia se discutía en la radio y la televisión. Luego, el interés en su persona disminuyó, lo cual al profesor le causó un gran alivio. Pero él aprovechó el revuelo a su alrededor de manera beneficiosa, llamando la atención del público hacia los problemas de las personas sin hogar. Mauricio utilizó parte de su fortuna para crear un centro para aquellos que se encontraban en situaciones difíciles de la vida. Lo construyó en la ciudad que había sido su hogar durante 7 años, y por supuesto, lo primero que hizo fue invitar a los miembros de su comunidad, compañeros con quienes había sobrevivido codo a codo todo ese tiempo. La mayoría de ellos luego se convirtieron en empleados de la institución y pudieron reconstruir sus vidas.